Quiero invitarlos que abra su Biblia en Colosenses capítulo 2, la carta que el apóstol Pablo escribe a esta preciosa iglesia. Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante. Y el apóstol Pablo comienza escribiendo, o esta parte que escribe diciendo así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos días recordaba, y no sé si usted lo ha hecho, recordaba el primer mensaje que hace más de 20 años tuve la oportunidad de predicar y de hablar a una congregación. No sé si usted puede recordar acerca de cosas en el pasado que usted sabe que han sido de bendición para su vida y para la vida de alguien más. Pero recordaba este mensaje casi 20 años atrás, estando en Guatemala, cuando estudiábamos en aquel lugar. Y no se me venía otra cosa a la cabeza sino este mensaje, y era el hablar acerca del amor de Dios. El hablar acerca del amor de Dios. Recordaba este mensaje porque una de las cosas que a mí, tal vez como persona, más ha marcado mi propia vida es el entendimiento del amor de Dios. Es lo que Dios ha hecho por nuestra vida y aún a través de nuestra vida. Pero pensaba esa vez que enseñaba, tuve la oportunidad de predicar, tal vez mi primera vez predicando a una iglesia, y les hablaba acerca del amor de Dios, lo que Dios hizo para podernos acercar a Él a través de su Hijo amado Jesucristo. Y hoy deseo compartirles este tema, aprovechando que estamos participando de la mesa del Señor y recordando lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y también un poco recordando que en unas semanas vamos a celebrar o vamos a participar nuevamente recordando o haciendo memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que hablamos de la resurrección, o ese servicio de resurrección que normalmente tenemos. Y pensaba un poco en el amor de Dios manifestado a nuestra vida. Esta es la manifestación más grande de amor que usted y yo podemos ver. ¿Y sabe cuál es? Que nosotros éramos culpables de nuestros pecados, pero que Cristo entregó su vida por nosotros aún sabiendo que éramos culpables. Que usted y yo tal vez no merecíamos la misericordia de alguien, que alguien tal vez nos había despreciado y aún nos había desechado, pero que aún a pesar de todo eso, Cristo Jesús una y otra vez nos recuerda que Él murió por amor a nosotros. Esa es la manifestación de amor más grande que yo pueda ver. Ya había escrito un papel o un decreto contra nosotros, donde efectivamente en ese papel decía que cada uno de nosotros éramos culpables. Y tal vez se nos recordaba los pecados y las faltas y las fallas por las que usted y yo éramos culpables. Pero la manifestación más grande de este amor es que alguien, sabiendo que tú y yo éramos culpables, aún estuvo dispuesto a entregar su vida por amor a nosotros. De eso es de lo que hoy quiero hablarte. Por lo cual la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, verso 23. Y así nos dice el apóstol Pablo en esta preciosa carta: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A causa del pecado usted y yo estábamos fuera, habíamos sido apartados de su gloria, de su presencia. Pero dice que en la cruz del Calvario esta manifestación de amor otra vez nos acerca al Padre, nos acerca a su gloria. La palabra nos enseña de que usted y yo habíamos pecado, tal vez no conscientemente. Dice que el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva, pero así como entró al mundo a través de Cristo, también hubo salvación y redención de ese pecado.
Eso es amor. También que nuestra naturaleza, había una naturaleza pecaminosa, pero a través de ese gran amor, del amor de Cristo en la cruz del Calvario, se nos limpia de toda contaminación, de toda maldad. Y entonces ese amor tan grande y soberano se manifiesta perdonándonos aún siendo culpables. A causa del pecado, usted y yo entonces estábamos separados de Dios. Usted y yo fuimos entonces perdonados gratuitamente. Y mi esposa continuamente nos habla de algo. Puede que para usted y para mí fue gratis, pero para Cristo fue entregarlo todo. Fue el costo de su vida. Significa que para usted y para mí fue gratis, pero para Él valió toda su vida. Eso es amor. El amor se manifiesta en nuestra vida de que aún había un decreto, había un escrito donde se nos juzgaba, y se nos juzgaba por algo que era verdad, pero a pesar de eso alguien estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario, Jesucristo, para podernos manifestar ese gran amor. Estamos a unas cuantas semanas, se los decía ahorita, de recordar este amor. El 9 de abril aquí en esta congregación recordaremos nuevamente lo que es la pasión de Cristo, lo que el Señor hizo por usted, lo que el Señor hizo por mi propia vida. Una vez recordaremos y nuevamente lo haremos de que el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario para podernos perdonar, para podernos salvar, para podernos rescatar. Y esa es la manifestación de amor más grande que usted y yo podremos ver. Pero hoy deseo hablarles de la manifestación de este gran amor. Y vaya conmigo a Juan capítulo 3 verso 16. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo o salvado o rescatado por Él. Ese es el amor. De tal manera nos amó Dios a nosotros, que estuvo dispuesto a entregar su Hijo, su único Hijo, para que nos rescatara a nosotros de nuestros pecados, de nuestra condenación, para tener una nueva oportunidad. Eso es el amor de Dios. Y escúchame, aún la misma Biblia habla de que tal vez usted y yo pudiéramos pagar un precio por alguien y para darle una oportunidad a alguien, pero entregar un hijo por alguien, los que somos papás sabemos de que sería un poco difícil el entregar un hijo para que alguien más se salve y para que alguien más esté bien. Sería un poco difícil en nuestra vida. Pero dice que este gran amor es tan grande que aún Dios estuvo dispuesto a entregar su único Hijo, su Hijo amado, para podernos rescatar, salvar, perdonar a nosotros, aún sabiendo que éramos culpables. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios lo entendemos y vemos su manifestación en nuestra vida. Primero, cuando sabemos y entendemos que Él nos amó tanto y que nos ha dado una nueva oportunidad. Número dos, cuando usted y yo entendemos que ese amor nos invita a amarnos nosotros mismos, que somos valiosos para Él, importantes para Él, que nos amamos nosotros mismos como Él nos amó a nosotros. Y número tres, cuando tenemos la capacidad, repita conmigo, capacidad de amar a otros como Cristo nos amó a nosotros mismos. Esta es la perfección del amor de Dios, que es entender su amor hacia nosotros, amarnos nosotros mismos y aprender a amar a los demás como Él nos amó a nosotros mismos. Y cuando vemos esto, podemos dimensionar el amor de Dios sobre nuestra vida, pero también sobre la vida de otras personas a nuestro alrededor. Esto significa que si usted no ama a Dios, es difícil que pueda amarse a usted mismo. Y si usted no ama a Dios y no se ama a usted mismo, es difícil de que pueda amar a otros. Por eso, solteros, escúcheme algo. ¿Quiere usted conseguir a alguien que le ame verdaderamente? Búsquese a alguien que haya aprendido acerca de este amor y ame con todo su corazón a Dios y haya aprendido a amarse a sí mismo, y entonces esa persona tendrá la capacidad de amarte a ti con todo su corazón.
Pero cuando tenemos vacíos y cuando no nos podemos amar a nosotros mismos y cuando no podemos amar al prójimo, ¿cómo podemos dar un amor verdadero a alguien que deberíamos amar? Ahí es donde está nuestro dilema. Pero hoy quiero hablarle respecto a este tema de cómo usted y yo podríamos manifestar este gran amor. Suponga que usted ya analizó y pensó en este gran amor, que usted cree que este gran amor existe, el amor de Dios por usted y por su vida y por todo a su alrededor, que usted ha recibido ese amor de Dios en su vida, que usted lo ha aceptado, que usted lo ha creído. Pero venga conmigo y ayúdame a entender entonces cómo entregar ese amor que Dios nos ha dado y que nos ha entregado gratuitamente a través de su Hijo, y cómo entregar ese amor a otros que también lo necesitan. Mire, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Significa que alguien que no conozca verdaderamente a Dios tiene una incapacidad para amar a alguien como lo debería de amar. Por eso, tal vez si usted es soltero o soltera, cada vez que escucha este tema, y usted podría decir: entonces en la iglesia es en el único lugar donde podría encontrar a alguien apto para poderme casar con esa persona. Y tal vez no, en la iglesia también encontramos personas con debilidades, con problemas. Yo he visto personas que en la misma iglesia se pueden casar y en la misma iglesia tienen problemas que los lleva a una división o a un divorcio, porque no es la iglesia, es la manifestación del verdadero amor en nuestra vida. No es que vengas a la iglesia que te manifieste ese amor, es que tú conozcas de primera mano ese amor. Y cuando tú conoces ese amor, entonces te da la capacidad, ¿sabes de qué? De amar a otro verdaderamente como ha sido amado. Entonces no es la iglesia que te va a salvar en una buena relación. Es que entre las características que tú estás buscando en una persona para poder estar con ella toda la vida, que tú tengas ahí algo que señalar o que chulear, o como tú le digas, que diga que ame a Dios con todo su corazón, porque también me podrá amar a mí. Y si esa característica no está en esa persona, te recomiendo, ¿sabes qué? No te cases con esa persona. No sé cuántos matrimonios estaré destruyendo ahorita antes de... Pero es necesario, si tú quieres que alguien te ame, es una persona que haya encontrado ese amor a través de Cristo, ese amor verdadero, el encontrarse no solo consigo mismo, sino con lo que Dios hace en su propia vida. Y cuando eso ocurre, esa persona tendrá la capacidad de amarte como tú mereces y como tú deseas que te pueda amar. Mis amados, el apóstol Juan continúa diciendo en el verso 8, primera de Juan capítulo 4 verso 8: el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y entonces la manifestación de Dios en mi vida no solamente es entender que Dios me amó, no solamente es amarme yo mismo, sino aprender a amar a los otros como ellos deben ser
Amados, eso no significa de que en la iglesia no vayamos a tener problemas. Eso no significa de que usted esté pensando no volver a la iglesia porque allá hay un montón de pecadores, hipócritas. Gloria a Dios, porque aquí es donde tienen que estar para que se arrepientan. Porque la iglesia es un hospital, no es un museo de monumentos de personas perfectas. Aquí deberíamos estar. Aquí deberíamos buscar el verdadero amor. Cuando alguien me dice no vuelvo a la iglesia porque allá hay hipócritas, no entiende de que esos hipócritas están en ese lugar donde tienen que estar para arrepentirse. Es muy diferente ver un hipócrita afuera que dentro de la iglesia. Otra cosa es que sea religioso, que sabiendo la verdad no quiera cambiar. Es diferente, pero a veces estamos luchando en nuestros propios pecados, con nuestra propia necesidad, con nuestra propia debilidad. Y cuando estamos en la iglesia, y la iglesia para nosotros es un hospital, ¿sabe cómo nos tiene Dios? Nos tiene con oxígeno, nos tiene conectados a las máquinas, nos tiene conectados a todo para revivirnos y para decirnos sí lo podemos lograr. A veces venimos a la iglesia en un coma inducido. Han visto, eso se volvió muy normal en la pandemia, el famoso coma inducido, que te conectaban el montón de aparatos para que los aparatos respiraran por ti. Y a veces venimos a la iglesia de esa manera, porque la iglesia es un hospital, porque nuestro médico de médicos está en este lugar esperándonos para podernos revivir, para perdonar a través de la cruz del Calvario y su sangre preciosa. Y eso es el amor de Dios en nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted y yo manifestamos ese amor hacia los demás? Lo primero que yo encuentro en Mateo capítulo 7 versículo 1, Mateo 7 versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Verso 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A veces nos volvemos tan religiosos que se nos olvida de dónde hemos salido. Se nos olvida lo que Dios nos ha perdonado y nos metemos dentro de cuatro paredes llamada iglesia, simplemente para señalar y condenar a los que llamamos el mundo, pensando que usted y yo nos volvimos extraterrestres. Estamos señalando a 1 y 1000 personas cómo se deben comportar, cómo deben de hablar, y se nos olvida a nosotros de dónde hemos salido. Y lo peor, a veces usted y yo tengo un dicho que me molestan tanto todos ustedes. A veces usted y yo tenemos cola que nos pisa el diablo y estamos viendo la cola del vecino. Estamos viendo el problema del vecino, la necesidad del vecino, la debilidad del vecino, pero no hemos querido ver nuestra propia debilidad y necesidad. Estamos condenando el que el otro hace. ¿Y sabe cómo nos volvemos? Somos tan perfeccionistas para ayudar a arreglar la vida del vecino cuando no hemos podido arreglar ni la nuestra. Escúcheme. A veces esto ocurre con los niños. No hay nadie más experto en cómo criar niños que sabe quién, el que no tiene niños. ¿A usted no le ha pasado eso? Que está por allá la criatura brincando y saltando, y entonces el soltero por allá está. Donde yo fuera el papá, donde yo fuera la mamá, ya le hubiera metido el pellizco, ya le hubiera frenado, ya le hubiera gritado, le hubiera jalado de esa trenza para que se quede quieto. Y uno después los ve de papás y ni se inmutan, son peores. Porque el mejor papá y la mejor mamá, ¿sabe quiénes son? Los que no tienen hijos y critican a los que sí lo tienen. Porque no entienden que para poder levantar un hijo no viene un chip con ellos. Cuando usted tiene el paquete de su hijo recién nacido, no viene con un paquete completo y al lado las instrucciones y al lado una USB que le diga cómo ser buen papá. Métaselo en la cabeza. No viene.
Si usted no ha sido papá y no ha ido a un parto, créame que este paquete no viene. El peladito y el niño sale tal cual. No vienen instrucciones ni viene nada. Tal cual viene. Y entonces el mejor papá y la mejor mamá del mundo, ¿sabe quién es? Los que no tienen hijos. Pero apenas los tienen, hacen todo lo que ellos decían que nunca harían. Y son los peladitos que brincan y saltan y saber qué más hacen. Pero ahí están los papás y no quieren entender de que nosotros no podemos juzgar a los demás, porque algún día se nos juzgará a nosotros mismos por lo mismo que quisimos juzgar a otros. Y el amor de Dios lo manifestamos, ¿sabe cuándo? Cuando dejamos de juzgar a la ligera a los demás. Mis amados, necesitamos un poco de empatía en nuestra vida con los necesitados. Cuando usted ve aquí en la iglesia que alguien le hizo mala cara, que alguien no lo saludó, no después salga enojado diciendo: me voy de la iglesia porque no me saluda. Piense el problema de esa persona. Piense cómo llegó a la iglesia. Tal vez vino mal, tal vez viene preocupada porque no tiene ni gasolina para regresar a su casa, tal vez no tiene ni comida después cuando llegue a su casa. Pero sea empático, tenga empatía con aquellas personas que a veces no se comportan como usted quiere que todo el mundo se comporte. O escúcheme algo, o usted no ha cometido errores. Porque somos buenos para mirar los errores de los demás, pero dice que el verdadero amor Dios lo manifiesta sabiendo que usted y yo éramos culpables, pero aún a pesar de eso que hizo, nos perdonó, y nos perdonó entregando a su Hijo amado, a su único Hijo, permitiendo la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos perdonados de algo que ya habíamos sido condenados. Pero el verdadero amor se manifiesta cuando usted y yo no juzgamos a la ligera. No suponga cosas que no hay que suponer. No piense más de lo que tiene que pensar. No hable más de lo que tiene que hablar. En la multitud de palabras no falta el pecado. Y a veces usted termina juzgando cosas que no debería juzgar, diciendo cosas que no debería decir. Por favor, no juzgue a la ligera a alguien. Manifieste el amor que Dios ha manifestado en su vida. Recuerde de dónde Dios le sacó a usted cuando estábamos en un lago cenagoso, en la profundidad de la desesperanza y el desespero, cuando todo estaba oscuro. Alguien oró por nosotros, alguien suplicó por nosotros y recibimos una mano que nos levantó de ese lugar. Puede que alguien esté en ese lugar en ese momento. No le juzgue, ámelo, extienda su mano y permita que a través de usted esa persona conozca la luz que algún día usted y yo conocimos, la luz de Cristo. Pero no juzgue a la ligera. Nunca olvide de dónde usted y yo hemos venido. Nunca olvide de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos sacó. Recuerde, tal vez 20, 30, 40 años atrás, cuando nadie daba por usted un solo centavo, cuando usted no valía para nadie, cuando tal vez usted y yo estábamos sumergidos, no sé, en pecados, debilidades, droga, alcohol, en alguna de esas áreas, y nadie creía en nosotros. Y puede que hoy al lado suyo haya alguien igual o peor, pero usted necesita saber y creer de dónde Dios lo ha sacado para pensar de que Dios también tiene una oportunidad para esa persona. Significa que cuando usted fuera de este lugar, ve a alguien de este lugar que todavía tiene una debilidad, que todavía tiene una necesidad, no le corte la cabeza, no lo aparte de Dios, no lo juzgue, no lo critique, no lo señale. En amor solo ore por esa persona, que conozca la verdad y que Dios le guíe a esa verdad. No le corte la cabeza a alguien que esté fallando. Dele una y otra oportunidad. ¿Hasta cuántas veces? El Señor lo decía, 70 veces 7 usted y yo debemos perdonar. ¿Cuántas veces usted ha perdonado hoy?
tal vez una, tal vez dos, tal vez tres. Y ahí está diciendo, nunca más vuelvo a perdonar. Y el Señor te dice 70 veces 7, pero no en toda tu vida. Diariamente, mi amado hermano, usted y yo debemos perdonar hasta 70 veces 7. Y eso significa que diariamente debemos perdonar todas las veces que necesitemos perdonar. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso guardará tu corazón. No juzgues a la ligera. No le cortes la cabeza a alguien que está en un proceso. Para alguien es muy fácil tal vez haber dejado de pecar. Tal vez el día que recibiste al Señor en tu corazón dijiste, hasta este día peco y punto. Y no volviste a tocar eso que relacionaba tu vida con el pecado. Pero para otros tal vez es un proceso más largo, más difícil, más tedioso. ¿Y qué debemos hacer nosotros para manifestar ese gran amor de Dios? Es no juzgar a la ligera. Ahí se manifiesta el gran amor de Dios. Número 2, y este me encanta porque hace parte de algo que yo he practicado en mi estilo de vida, y es: no hagas lo que a ti no te gusta que te hagan. Mi papá fue una persona estricta, y lo poco que me acuerdo de mi papá, siempre me enseñó a comportarme con los demás para poder respetar el espacio de los demás. Mi papá siempre me decía: tienes que respetar a los demás, tienes que respetar el espacio de los demás, tienes que respetar lo que los demás piensen, tienes que respetar lo que los demás hagan. Y lo segundo es: no hagas lo que a ti no te gusta que te hicieran o que te hagan. Mateo capítulo 7 verso 12, ahí mismo en Mateo 7, el sermón del monte, y dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Yo lo estoy viendo en sentido contrario. El Señor nos está enseñando: como a ti quieras que te traten, tú trata a la gente. Como tú quieras que te hablen, tú habla a la gente. Si tú quieres que tengan misericordia contigo, ten misericordia con los demás. Si no quieres que hablen de ti, no hables de nadie. Si no quieres que te traten mal, no trates mal a nadie. Si no quieres que te empujen, no empujes a nadie. El Señor lo está diciendo. Pero lo que yo entiendo es que debemos aprender a no hacer a los demás lo que a mí no me gusta que me hagan. Si a ti no te gusta que te griten, ¿por qué andas gritándole a todo el mundo? Si a ti no te gusta que te digan, ¿por qué le estás diciendo a todo el mundo sus verdades? Me encanta, y los que me conocen lo saben, cuando las personas vienen conmigo y me dicen: yo soy muy honesto, pastor, y a todo el mundo le digo sus verdades. Me encanta, porque a mí también me gusta decir verdades. Y entonces cuando alguien viene de esa manera, aleluya, Señor, uno que me va a recibir todo lo que yo pienso. Pero la verdad es que no es así. Todos aquellos que dicen: me gusta decirle la verdad a todo el mundo y ser claro y conciso, medio se les dice algo y ahí están haciendo berrinche. El pastor me dañó mi corazón. ¿Y cómo tú no me dañaste el corazón a mí con todo lo que me dijiste? Porque nos gusta decir verdades y no que nos que nos digan las verdades. Si a mí me gusta que me digan las verdades con amor, con paciencia, con misericordia, dile de la misma forma las verdades a los demás. Si a ti te gusta que oren por ti, que te bendigan, ora por los demás y bendice a los demás. Lo que uno siembra, eso recibe. Lo que uno da, eso le dan. Si tú das amor, te devuelven con amor. Si tú entras en un proceso de paz, vas a tener paz. Pero escúchame algo: no hagas lo que a ti no te gusta que te hagan. Ahí se manifiesta el verdadero amor. La versión lenguaje sencillo de Mateo 7:12 dice así: traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. ¿Cómo te gusta a ti que te traten? Como un especial tesoro, como algo frágil.
en algunos como unas porcelanitas. Entonces compórtate como porcelanita. Pero a ti te gusta que te traten como porcelana y te comportas como martillo. No, si quieres que te toquen como porcelana, compórtate como porcelana. No estés haciendo a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. ¿Sabe por qué le digo que esto para mí ha sido estilo de vida? Porque tal vez lo que a mí más me ha dolido en mi vida, ¿sabe qué fue? La separación de mis padres. Y lo hablo en las avanzadas porque el Señor tuvo que tratar con mi corazón y sanarme. Eso me dejó vacíos, heridas. Amo con todo mi corazón a mis dos padres. Mi mamá la amo y ella lo sabe. Mi papá igual. No tengo nada en contra de ellos. Pero en ese momento un niño de 12 años sufrió con eso. Y como a mí no me gustó que me hayan hecho eso, es por lo que más he peleado en mi vida y en mi hogar para no hacérselo también a mis hijos. Porque no se trata solamente de no hacerle algo a alguien de la iglesia o en tu trabajo o allá afuera. No, se trata de tu propia familia. Y aquí es donde se comienzan las cadenas generacionales o los círculos viciosos, donde todo lo malo que te hicieron a ti y no te gustó, terminas haciéndoselo a la persona que más amas, o a tu cónyuge o a tus hijos. Y ahí no se manifiesta el verdadero amor de Dios. Yo creo que si eso nos dolió, y por eso, para que no se sienta mal, esto no es para usted, es mío. Yo me propuse no hacerle a mis hijos lo que a mí me hicieron y me dolió tanto en mi corazón. Y si no hubiese conocido a Dios como lo conocí, creo que todavía viviría amargado, frustrado. Y a esta pobre mujer, si la amargo, la amargaría más. Imagínese. Pero decreté en mi corazón, en mi mente y en mi ser, que lo que algún día me hicieron y me dolió tanto y estuvo a punto de destruir mi vida, no se lo voy a hacer a mis hijos. Porque no voy a hacer a alguien lo que a mí no me gustó que me hicieran. Mis amados hermanos, ahí radica el amor de Dios y esa manifestación. Yo no puedo estarle pidiendo a todo el mundo que no me hagan, que no me digan. Pero si yo soy el que estoy haciendo el mal. El amor de Dios, y por eso se los dije al principio, esta es una de las variantes del amor de Dios, donde yo entiendo el amor de Dios que nos dice la palabra, de que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario aún siendo pecadores, y demostró este gran amor, que de tal manera Dios nos amó que entregó su Hijo a pesar de que usted y yo éramos culpables. Pero que ese amor me enseñó a mí a amarme tanto, a valorarme, que yo encuentro mi valor en ese amor que Dios me dio. Por eso no me pueden hacer creer otra cosa, que no valgo, que soy tal vez como algunos dicen, tal vez un error del destino. No, yo no soy ningún error del destino. Yo soy alguien que Dios ama y Él entregó su vida por amor a mí también. Y cuando yo encuentro ese amor, entonces me amo tanto, tanto, tanto. Pero número 3, y es la variante que estamos viendo, ese amor lo manifiesto cuando amo a Dios, me amo yo tanto, y entonces aprendo a amar a los demás como me amo a mí mismo y como amo a Dios. Significa, hermanos, de que tal vez usted está encontrando el por qué a usted le cuesta amar a los demás. ¿Están aquí? Porque tal vez no nos hemos amado a nosotros mismos, o tal vez no hemos podido amar a Dios como lo deberíamos amar. Pero cierro con esto, número 3. Lo tercero que usted y yo debemos hacer con este gran amor es amar como Dios a nosotros nos amó. Qué lío tan tremendo es.
Primera de Juan capítulo 4 verso 7 dice así. El apóstol Juan, el apóstol del amor. ¿Cuántos sabían eso? Juan el discípulo, el apóstol del amor. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amados, si Dios nos ha amado, verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Wow. Significa que el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando aprendo a amar a otro. Increíble. Porque es que amarnos nosotros mismos termina siendo fácil. Pero escúcheme algo. Pero amar a aquellos que tenemos que amar es más fácil. Ahora la pregunta es: ¿cómo amar a los que son difíciles de amar? ¿Cuántos aquí somos difíciles de amar? Yo levanto mi mano. Yo sé que no soy perita en dulce para ustedes. Yo sé que a veces usted viene, el pastor, me quieren morder ahí, enojados conmigo. Pero sabe que los amo tanto, con todo mi corazón. Pero uno no es perita en dulce. Yo lo sé, ni monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Pero a pesar de eso, yo sé que ustedes me aman, porque yo los amo a ustedes con todo mi corazón. Pero escúcheme algo. Amar como Dios nos ama es aprender a amar a aquellos que son difíciles de amar. Y ahí está el reto. Amar a un hijo, por ahí están mis hijos, es fácil. Sus hijos, usted lo ama, así le fallen, le cometan el error, usted se enoja, usted les grita como sea, y al momento ahí nos estamos abrazando. Pero amar a alguien que sea difícil de amar, ahí está el reto. Esa es la perfección de la manifestación del verdadero amor de Dios sobre nuestra vida. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es que usted y yo éramos difíciles de amar para Dios. Tal vez en nuestros pecados, en nuestros problemas, en nuestras necesidades estábamos apartados de Él. Pero dice que de tal manera Él nos amó, que aun viendo que estábamos pecando, que estábamos mal, que estábamos apartados de Él y de su gracia, aún de tal manera nos amó, entregando a su Hijo para perdonarnos lo que estábamos haciendo. Eso es un verdadero amor. Y escúchame lo que sigue diciendo verso 20. Estamos en primera de Juan capítulo 4. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, wow, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si amamos como Dios nos dice que debemos amar, aprenderemos a amar a nuestro enemigo, aprenderemos a devolver bien por mal, y aprenderemos a perdonar como Dios a nosotros nos ha perdonado. Qué fuerte entonces es la manifestación del amor de Dios. No solamente sentirnos amados, es manifestar ese amor que Dios nos da verdadero hacia los demás, hacia nuestra familia, hacia nuestra casa, hacia la iglesia, hacia nuestros vecinos, hacia los que nos rodean. Y el gran reto, sobre todos los retos, es amar a aquellos que son un poquito difíciles de poder amar. Mis amados hermanos, hoy quiero hablarle de esto y hacer un llamado a cada uno de ustedes, porque la manifestación de Dios perfecta debe venir sobre nuestra vida a través de ese verdadero amor, de lo que Él hizo por nosotros. Que usted y yo necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a discernir y a entender ese gran amor. De tal manera Dios nos amó, y que cuando lo entendamos, usted y yo nos podamos amar tanto.
nada nos puede quitar el valor que Dios nos ha dado. Usted para Dios es importante, es valioso. Y esto no es un sermón de autosuperación, de sí a todo, del super yo. No, le estoy diciendo en amor que usted y yo debemos valorar el amor con que Cristo nos amó. Que si Él entregó un precio, pagó un precio por nosotros, es porque para Él somos valiosos, somos importantes y nadie nos puede robar eso. Y cuando usted ame a Dios con todo su corazón y se ame a usted mismo como se tiene que amar, entonces podremos amar a nuestro próximo o a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero si usted no se ama a usted mismo, ¿cómo va a amar a los demás? He ahí el dilema del matrimonio. Porque cuando yo me caso, no es para que me amen como yo necesito que me amen, sino es para amar como yo ya he sido amado a través de Dios. Y entonces por eso ¿sabe qué le pasa a uno? Que uno expide corazoncitos de amor, hermanos. Y ahí está usted como en las caricaturas las ha visto, solamente respirando corazoncitos de amor. ¿Sabe por qué? Porque es que usted ya sabe y entendió el amor de Dios, y usted sabe que es tan amado y tan valioso para Dios, y entonces comienza a repartir amor a los demás, incluidos su cónyuge, sus hijos, su familia, sus padres y aún aquellas personas que son difíciles de amar. Y en esto consiste ese gran amor, que Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su único hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida en abundancia y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el amor de Dios manifestado en nuestra vida. Ahora pregunta: ¿cuántos necesitan hoy ese amor? ¿Y sabe por qué lo recordaba hoy? Porque a veces a uno se le olvida estando en la iglesia. Uno sabe que Dios es amor y que Él lo ama a uno, pero es como con el cónyuge o los padres. Uno sabe que los papás te aman o que el cónyuge te ama, pero sabe que uno tiene su corazoncito y de vez en cuando uno lo quiere volver a escuchar. Y tal vez usted necesitaba escuchar hoy nuevamente que de tal manera usted, Dios le amó, que envió a su único hijo a morir por usted para que no se pierda y tenga vida eterna en Él, en el Hijo. Y eso es lo que celebramos en este día, el gran amor que Dios derramó sobre nosotros, sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Y que en esta mañana yo le voy a pedir algo. Si usted esta mañana necesita recordar ese gran amor, y si esta mañana usted sabe que Dios le ha amado con todo lo que Él es y lo que tiene su Hijo precioso, y usted hoy necesita ese abrazo de Dios, nuevamente sentirlo, recordarlo, fortalecerlo. Si usted hoy necesita ese gran amor de Dios y recordar una vez con el amor que Cristo le amó, yo quiero que venga aquí al frente. Me encantaría orar por usted. Me encantaría que colocáramos nuestras manos sobre usted, abrazarle, que usted hoy sepa que vale y vale tanto, que vale la sangre de Cristo, y que hoy usted y yo podamos permanecer en ese amor, pero también recibir y deleitarnos en ese amor. Así es que si hay algún romántico con el Señor, vengan, hermanos, no se quede allá. Usted también tiene su corazoncito, no lo endurezca. Venga para acá, vamos a orar por usted, vamos a abrazarle, vamos a bendecirlo. Váyase en paz de este lugar. Váyase hoy creyendo que el Señor le ha amado tanto, que entregó su vida por amor a usted, y que en esta mañana el Señor, usted permita que el Padre le abrace, que le dé fortaleza, que lo mime, que lo consuele, que lo fortalezca, que lo levante en este lugar. Si es que vengan aquí adelante, no se preocupen, vengan. Estamos en casa, estamos en confianza, somos una familia y vamos en esta mañana a orar, a
allá los que están en casa, gracias por escuchar este mensaje. Para ustedes también es ese mensaje. Inclinen su rostro ahí donde ustedes están y vamos a permitir que el Señor en esta mañana nos recuerde una vez más tanto amor que ha entregado por nosotros, ese gran amor que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo amado en la cruz del Calvario para darnos vida, para rescatarnos, para perdonarnos, aún sabiendo que éramos culpables. Ese es un gran amor. Ahí donde usted está, levante sus manos. Vamos a orar por usted. Vamos a bendecirle en esta tarde para que se vaya en paz. Y los que están en casa, vamos a bendecirte. Vamos a pedirle al Padre que te bendiga, que te hable y que hoy puedas recibir este gran amor en tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Levanten sus manos y vamos a permitirlo. Padre, tú estás en este lugar. Espíritu Santo, háblanos, consuélanos, abrázanos. Necesitamos tanto de tu abrazo en este día. No queremos sentirnos solos, queremos saber que estás con nosotros, que nos guardas, que nos levantas, que nos fortaleces. Ese es tu amor y en esta mañana está manifestado en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús.